Grabando El siglo XXI es hoy, tecnología, ciencia y entretenimiento. Episodio 1527. El error de Malí. El siglo XXI es hoy.com. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algo tan común como el correo electrónico, el mail, no el Malí, sino el mail, llegó a ser parte esencial de nuestras vidas? ¿Cómo es que esta forma de comunicación ha sobrevivido a los altibajos de la era digital y seguimos mandándonos cartas electrónicas? Cartas, un email en principio es una carta. Bueno, pues en este episodio nos subiremos a nuestra máquina del tiempo virtual y viajaremos por la fascinante y a veces cómica historia del correo electrónico, el mail. Desde sus humildes comienzos hasta los sofisticados sistemas de hoy que nos permiten enviar y recibir correos electrónicos desde cualquier parte del mundo. Pero también exploraremos cómo la historia del correo electrónico se entrelaza con los éxitos de la cultura pop. Vamos a tener un test de cultura pop latinoamericana de varias épocas. Así que prepárate para un viaje lleno de datos interesantes, algunos errores comunes y quizás logremos despertar alguna buena memoria. Yo soy Félix Riaño, @locutorco en todas las redes sociales. Nos tomamos un café y comenzamos. Así que habrá que soltarse el cinturón de seguridad, excepto si vas en un vehículo. Agarra tu smartphone, ponte bien los audífonos, que nos vamos a aprender del correo electrónico. ¿Por qué estamos utilizando todavía correo electrónico si la gente ya tiene, qué sé yo, WhatsApp, Telegram, Teams, iMessage? Bueno, no sé, tantas formas de comunicarnos. Trello, Mondi, Airtable, Slack, Twitter. Bueno, Twitter no estoy tan seguro porque ahora deberíamos decir X. Pero ahí está, yo me sigo comunicando por X, por X. A pesar de que abrí cuenta también en Mastodon, en Threads. Oye, ¿en serio tienes cuentas en todas esas cosas raras que dijiste? Sí, ¿por qué? ¿No las tiene todo el mundo? No, eso significa que te vas a ser esclavo de las redes sociales y de los... ¿Qué son esas cosas? Pues sí, tienes razón. A veces como que nos digitalizamos demasiado y eso nos termina absorbiendo la vida. Pero al final, lo que está vinculado, por ejemplo, a mi calendario, lo que me llega y se convierte en tarea, es un email, es un correo electrónico. Y eso que cuando yo nací no se habían inventado el correo electrónico. ¿Qué me estás diciendo, por Dios? Pues sí, damas y caballeros, aquí mi troll interno que viene a interferir en los episodios. Cuidado, según parte de la audiencia a interferir, según otra parte de la audiencia a mejorar los episodios. Parece que aquí el señor como que no se imagina el mundo sin correo electrónico. Pero si es que es un requisito, te lo piden incluso para pedir una cédula de ciudadanía, un documento oficial, un pasaporte. Siempre hay una casilla en la que tienes que poner tu correo electrónico. ¿Cómo no vas a tener correo electrónico? Bueno, pues hubo un tiempo en el que no me llegaba ningún correo electrónico, ni me llegaban boletines informativos, ni ofertas comerciales, no me llegaban newsletters, no me llegaban avisos oficiales. Permíteme llevarte de regreso a 1971. ¿En serio tú tienes esa edad? ¿No parece? En aquellos días, si querías enviar un mensaje a otra persona, tenías que escribirlo a mano. O en máquina, en el mejor de los casos. Escribirlo en un papel, ponerlo en un sobre, pegarle un sello o una estampilla. Para pegarle una estampilla tenías primero que comprar la estampilla, caminar hasta el buzón, que debería haber en alguna parte de la ciudad, tendría que haber un buzón que lo visitaba un cartero 1 o 2 veces al día, y luego esperar varios días o semanas a veces para que tu correo saliera. Recogido por un cartero que iba a pie o en bicicleta que lo llevaba hasta la oficina postal, de esa oficina postal a camiones que lo llevaban probablemente hasta el aeropuerto, si era correo aéreo, luego en camión hasta otra oficina postal y en bicicleta hasta probablemente
la puerta de tu casa. Bueno, si tú eres el destinatario, la puerta del destinatario. Y ni hablemos de las tarifas internacionales. Mientras más lejos iba tu carta, más sellos postales tenías que ponerle. Más tenías que pagar y el pago se hacía en estampillas. Así que tenías que ponerle cuantas estampillas fueran necesarias para que llegara tu carta al destino. Y eso, si algún día llegaba en mi país, eso nunca funcionó bien. Hasta que en 1971 entró en escena un tal Ray Tomlinson, un tipo que decidió que tenía que existir una forma mejor de hacer las cosas. Ray trabajaba con un sistema llamado ARPANET, que era básicamente como, digamos, el abuelo de la Internet. Pero imaginémonos el tiempo. Los Beatles todavía estaban tocando juntos. La película El Padrino no se había estrenado. El programa de televisión favorito de mi familia, mi papá, mis tíos, era Star Trek. Pero el original, Viaje a las Estrellas, porque la Guerra de las Galaxias, pues no la conocíamos. Y ahí estaba, Ray Tomlinson trabajando en ARPANET, que eso significaba Red de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados. Advanced Research Projects Agency Network, ARPANET, que había empezado a ser desarrollado desde finales de los 60 por la DARPA, Defense Advanced Research Project Agency. Dale con las siglas. Es una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Por esa época tenían la idea de crear una red de comunicaciones que pudiera sobrevivir a un ataque nuclear, al permitir que la información se retransmitiera por diferentes rutas si alguna parte de la red era destruida. Como los podcasts, que igual puedes cambiarte de aplicación y seguir escuchándolo. Eso. Entonces, la lógica era una tecnología que permitía dividir la información en pequeños paquetes que podían ser enviados de forma individual a través de la red y luego se reensamblaban en su destino. O sea, sí, como los podcasts. Y el primer mensaje en esa red ARPANET se envió en el año 69 del siglo pasado entre una computadora en la Universidad de California, en Los Ángeles, y una en el Stanford Research Institute, también en California, pero pues se estaban haciendo las pruebas. Y Ray Tomlinson se dio cuenta de que podía usar ARPANET para enviar mensajes de una computadora a otra. Pero en esa época, ¿quién tenía computadoras? Pues ellos, en ARPANET, tenían 2. Y así nació el correo electrónico. Después a la red se sumaron la Universidad de Santa Bárbara, la de Utah, y para 1981 ya tenían 200 computadoras conectadas. ¿Y eso te parece mucho? Pero entonces las cosas se pusieron interesantes. Ray tenía que encontrar una forma de distinguir entre el nombre de un usuario, de una persona, y el nombre de la computadora a la que le estaba mandando el mensaje. Y al mirar su teclado, encontró la respuesta. Encontró un signo que no era una letra y que nadie estaba utilizando. Un signo que en español llamamos arroba. Sí, arroba. Pero eso no era una medida de peso para comprar, no sé, los ingredientes del almuerzo. Bueno, sí, arroba en español significaba peso, una arroba, que era 1/4 de quintal. O sea, más o menos una arroba eran 11,5 kilos. La gente medía así. Imagínate, esos tiempos. El caso es que Ray encontró el signo de la arroba y como en inglés ese signo significa at, traducido al español sería en, pues era la solución perfecta. Así podía distinguir entre un correo electrónico enviado a, por ejemplo, John@computer, en donde el John o Juan será reemplazado por el nombre de la persona a quien le mandas la carta electrónica y el computer será reemplazado por el nombre del ordenador de la computadora a la que vas a enviar el mensaje. Santa Bárbara o Stanford. Esencialmente estabas inventando una dirección postal electrónica, donde antes iba el nombre de la persona, el número de la puerta, el número o nombre de la calle y el nombre de la ciudad. Entonces iba el nombre de la persona y el nombre de la computadora. Con esa lógica se envió el primer correo electrónico de la historia. Años después entrevistaron a Ray Tomlinson y le preguntaron qué fue lo que mandó, qué correo electrónico escribió. Y él dijo que no se acordaba, que había escrito algo al azar, que había tocado las teclas al azar para mandar cualquier cosa. O sea, había podido
no sé, poner un poema de Neruda o algo, qué sé yo. Una receta, unos buenos días, un hello world, hola mundo, pero no, él escribió algo sin sentido. El caso es que se probó la efectividad del correo electrónico con el arroba para crear la nueva dirección postal. Avanzamos rápidamente hacia los años 80 cuando Internet estaba en sus primeros días y empezaron a aparecer las empresas de correo electrónico. Y entonces muchas personas decían, yo quiero un correo electrónico, ¿cómo es eso? ¿Cuánto tengo que pagar? Sí, había que pagar. Ahora todavía hay que pagar si quieres que sea en tu propio dominio, pero eso lo mencionaremos luego. Para los años 90 ya empezó eso a comercializarse y a ofrecerse con empresas como AOL, America Online. Apareció Hotmail, apareció Yahoo y el correo electrónico se puso de moda, como las Spice Girls, cada uno con una característica y una personalidad especial. Internet pasó de tener 55 millones de usuarios en el año 1997, cuando probablemente estabas oyendo a Nirvana, si es que habías nacido. No, oye, pero Nirvana, si Kurt Cobain murió en el 94. Ok, entonces estabas oyendo a Blur o a Daft Punk. El caso es que subió de 55 millones de usuarios a 400 millones en el año 1999. En 2 años. Es como si el mundo electrónico hubiera hecho Big Bang y se hubiera expandido. Así que aquí estamos 50 años después del primer correo electrónico y todavía estamos utilizando la misma tecnología. Y aunque todavía tenemos spam, lo que sí paró ya fue lo de las cadenas de correos electrónicos, que prometían mala suerte si tú no reenviabas eso a 7 personas más. Aunque dicen que también existieron en papel, pero si te llegó un correo y tienes que reenviar esto a más personas, imagínate. Pero así a grandes rasgos fue como surgieron las direcciones de correo electrónico. Direcciones como las postales, solo que ya no estaban atadas a una ciudad en la que vivieras, ya no tenías que poner la ciudad, sino el nombre de tu proveedor de correo electrónico probablemente. O sea, por eso la gente tenía correos @yahoo.es o @hotmail.es. Pero antes del .es existió el .com para los comerciales. Antes de los dominios por países como .es o .mx existieron los dominios de nivel superior, TLD, Top Level Domain. Genéricos, que son los .com por comercial, .net por network, .org por organización, .edu por educación, .gov con V corta, V por gobierno porque está escrito en inglés. Oye, sí, siempre he pensado que debería existir el .gov con V larga en español. Y existe, solamente que no todos lo utilizan. Pero bueno, .gov para los gobiernos y .mil para los militares. Y ahí es donde aparece nuestra historia del error malí. Damas y caballeros, comenzamos el relato fascinante. El viaje por las autopistas de la información donde un error de un solo carácter puede cambiar el destino del correo electrónico. Una historia que cruza océanos y desiertos y que trasciende fronteras, desafía la misma tecnología. Ya te estás poniendo grandilocuente y eso como que no. Un solo error de digitación que tiene el poder de conectar continentes, culturas y civilizaciones de una forma inesperada. Es un error, cualquiera comete un error. Imagina a un oficial militar en Washington, D.C., Estados Unidos, que se sienta en su escritorio, abre su correo electrónico y empieza a teclear una dirección de correo que termina en .mil, de milicia. Un dominio reservado para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero con una distracción momentánea, un ligero resbalo del dedo índice. Espera. Déjame tomar aliento. Creo que es momento de una pausa. Aquí está la historia. La historia resulta ser la de la súper y sofisticada y poderosa maquinaria tecnológica militar de los Estados Unidos. Bueno, ya sabemos que la mayor parte de los adelantos tecnológicos que disfrutamos en el mundo cotidiano originalmente fueron adelantos tecnológicos para el ejército
de los Estados Unidos. Por ejemplo, el GPS. La navegación por GPS. Muchos de los usos de tecnología satelital, muchos de los usos de telefonía móvil celular. Por ejemplo, recuerdo que cuando se utilizaban los teléfonos con tecnología CDMA1X, eran teléfonos que tenían una tecnología desarrollada para el ejército de los Estados Unidos, que ha sido uno de los mayores, ¿cómo se dice?, inversores ángel de capital para desarrollos tecnológicos. Pues bueno, ese ejército de los Estados Unidos, que ha tenido desde radares hasta satélites, hasta la Internet, claro, ha estado enviando por error millones de correos electrónicos a Malí. Todavía no se entiende, ¿verdad? Pues Malí, sí, el país. A ver, es posible que algunas personas ya hayan visto algo sobre esta noticia, ya hayan leído algo por allí, porque se ha replicado por muchos portales. Malí es el país que está en el oeste de África, en el oeste o el occidente de África, al sur del desierto del Sahara. Es un lugar, un país que vive mayormente de la agricultura y de la pesca, que tiene una rica cultura y música, pero que también, como todas las naciones africanas, en mayor o menor medida, tiene desafíos económicos y sociales y tiene una posición política muy particular, que quizás luego podamos ahondar en algo. Los correos electrónicos del ejército de los Estados Unidos por millones han estado llegando por error, por equivocación, a Malí. Y todo se debe a un typo, un error tipográfico. Ya sé. A meter mal el dedo cuando estás digitando. Damas y caballeros, mi troll interior que a veces pierde un poco la compostura. ¿Por qué te molesta que diga lo de meter mal el dedo? Ah, sí, todo tu país lo ha dicho alguna vez. Sí, pero no es elegante. Pero gracioso. Bueno, sí, errores de digitar mal. Meter mal el dedo, ¿cuál es el problema? De escribir mal la dirección de correo. El que esté libre de errores, que tire la primera piedra. Sí, todos hemos cometido errores en el momento de digitar, en especial cuando digitamos desde el teléfono móvil. En especial, pero nos pasa también con mucha facilidad en el teclado de la computadora. Pues eso ha pasado muchísimas veces en el ejército de los Estados Unidos cuando alguien envía un correo y al final tiene que escribir .mil. Mil de milicia, de militar. Porque claro, los dominios de las entidades militares terminan en mil. Por ejemplo, en mi país, mil.co. Milicia de Colombia. No me consta, nunca he recibido ni enviado un correo al ejército mexicano, pero supongo que será mil.mx, ¿o no? En España, mil.es. En Argentina, mil.ar y así. Bueno, esto lo estoy diciendo un poco sin averiguar, sin haber hecho el fact-checking primero para saber si existen esos dominios en México, en España, en Argentina o en el país en donde tú estés. De pronto, si me puedes ayudar, mandarme un mensaje por Twitter, por Instagram, contándome cómo funcionan los correos de la milicia, de las fuerzas militares de tu país. Pues bueno, en Estados Unidos, como están controlando eso, pues lo usan así directamente a pelo, sin ponerle el nombre del país. Entonces es simplemente .mil. Y pues es muy fácil equivocarse y muchas personas, cada día muchas personas, se equivocan y en lugar de terminar el correo con .mil, mil terminan con .ml, que es el dominio correspondiente al país Malí. Y es un problema que pasa por Holanda, por los Países Bajos. ¿Por qué? Bueno, porque desde 2013 en adelante hay una persona que tiene una empresa
en Holanda, Johans Surbier. Probablemente lo estoy pronunciando mal, pero Johans, llamémoslo así, de confianza un poco, es un empresario de Internet en Holanda que trabaja llevando el correo de Mali, pues administrando el dominio .ml que corresponde a Mali. Johans detectó el error hace una década, cuando empezó a administrar el dominio. Él administra el dominio de Mali y de otros países de África con su compañía. De alguna manera él viene a ser como el jefe de los carteros de Mali y de otros países. Verifica todo el tráfico de los dominios en Internet que terminan en .ml. Entonces, este señor holandés, Johans el holandés, comenzó a notar que cada día miles de correos electrónicos provenientes de direcciones .mil, M-I-L, terminaban en buzones digitales en Malí o terminaban no llegando a nadie, pero en Malí, correos mal digitados. Por ejemplo, se reportó que en un solo día, un miércoles, este mismo año, se recibieron casi 1000 mensajes por error. 1000 correos .mil mal escritos que llegaron a Mali. Uno podría hacer un trabalenguas con eso, ¿no? 1000 que llegaron mal. ¿Y qué se hace con esos correos que llegaron mal? ¿Qué se hace con esos 1000 correos que llegaron mal a Malí? Johans, el holandés, desde el comienzo, desde 2013, según tenemos registros, intentó alertar a los Estados Unidos sobre la amenaza de lo que alguien debió llamar en algún momento el Apocalipsis 1000 o el Apocalipsis ML. Johans, el holandés, buscó a los Estados Unidos, envió cartas, intentó acercarse a los funcionarios de la Casa Blanca, a los agregados militares, defensores de la ciberseguridad e incluso, al parecer, contactó al agregado de defensa de los Estados Unidos en Mali. Pero sus advertencias fueron bien recibidas, porque llegaron, pero no fueron respondidas. Como dicen, a buen entendedor, pocas palabras. Bueno, pues en este caso, al parecer nunca hubo una respuesta contundente, salvo que, ok, correos que están llegando mal. Pues eso pasa en todas partes, ¿no? Pero al comienzo, Johans, el holandés, empezó a guardar esos correos que llegaban mal cuando él detectó que pertenecían a fuerzas militares de los Estados Unidos. Dejó de guardarlos. En algún momento dio una declaración a la prensa diciendo que no quería que llegaran helicópteros negros a su patio trasero a buscarlo porque estaba guardando información que no le correspondía, información posiblemente clasificada. Se limitó luego a reportarlo. Pero ¿a dónde llegan esos correos? Pues deben ser devueltos. Normalmente cuando mandas un correo mal enviado, pues debe ser devuelto. Pero quedó enviado. Y si quedó enviado y si salió de un servidor, viajó por la internet y llegó a otro servidor, pues alguien podría tener acceso a esos correos. Algunos podrían estar encriptados y otros no. Porque son correos de todo tipo, entre miles y miles de correos, pues va de todo. Según se sabe, había algunos que llevaban, por ejemplo, radiografías y datos médicos. ¿Por qué no? Aquí están los resultados de su examen de la semana pasada. Si vas a un hospital militar o a un médico militar, o si cualquier persona que trabaje en la milicia de los Estados Unidos vaya al médico, pues va a enviar un correo con un .mil probablemente. Ahora, no solamente datos privados médicos, sino que también habría contratos, quejas penales contra el personal, investigaciones internas de acoso, registros financieros, registros fiscales,
E incluso se registró que alguna vez llegaron los planes de viaje, el itinerario de viaje de un general, del general James McConville. Bueno, ¿cómo se pronuncia? McConville. Eso, James McConville, el jefe del ejército de los Estados Unidos. En inglés eso se dice Current Chief of Staff of the Army. Llegaron sus planes, sus itinerarios de viaje, incluyendo los detalles de dónde lo iban a recoger, a dónde lo iban a llevar, cuál iba a ser su habitación en el Grand Hyatt de Yakarta, el hotel y los datos para recoger la llave de la habitación. Incluso se supo que le hicieron un upgrade, ¿cómo se dice eso? Le bonificaron y le dieron una habitación mejor de la que estaba reservada. Ahora, imagínate que ese correo o esa línea de correos, porque a veces en un correo puedes recibir toda la línea completa, ¿no? Imagínate que tú estás tranquilo en tu casa trabajando en Malí. Veamos, ¿cómo se llama la capital de Malí? Bamako. Ok, es la ciudad más grande. Imagínate que tú estás trabajando en Bamako, Malí, y te llega un correo con el itinerario del jefe del Estado Mayor, no, ¿cómo era que se decía? El Chief of Staff of the Army de los Estados Unidos. Y abres tu bandeja de entrada porque te llegó el correo mal a Malí, ¿y qué haces? ¿Lo cierras? ¿Lo rebotas? No sé. A mí una vez, bueno, de hecho, varias veces me han llegado correos que son para homónimos míos. Ay, no, historias personales, no. ¿No has visto que hay gente que se queja, que no quieren saber tu vida? Para otras personas en el mundo que se llaman Félix Riaño. Recuerdo que una vez me llegó un correo en el que le preguntaban a un tocayo mío, a un homónimo, le preguntaban, mira, estuve cotizando, estuve verificando los precios de las computadoras y tenemos estas dos opciones. Y me daban todos los datos de las dos opciones de modelos de computadoras que pensaban en comprar. Yo contesté, no sé, me puse creativo ese día y contesté, pues mira, yo me inclinaría por la más barata. Pero mejor pregúntale al verdadero Félix al que le estás escribiendo porque no soy yo. Fin de la historia. Bueno, creo que esa vez me contestaron un correo diciendo perdón, gracias. Pues porque les avisé que estaban cometiendo un error. Eso de enviarle correos a homónimos puede pasar muchas veces. Es posible que a ti que estás escuchando te haya llegado un correo que no era para ti. Un correo legítimo, ¿no? No un correo del príncipe de Nigeria, sino un correo legítimo, pero que iba para otra persona, que alguien se equivocó. A mí me ha pasado al enviar los correos, digito mal y simplemente no llegan. Y hasta que encuentro el error, porque uno es miope con las letras. Sí. Ajá. Y no solo yo, muchas personas cometemos errores con las letras. Vemos la palabra, leemos la palabra y nos cuesta trabajo entender que ahí hace falta una I, que no dice .mil, sino que dice .ml. El problema que se reportó en la prensa recientemente es que el contrato de Johans, el holandés, con el gobierno de Mali para administrar el dominio .ml se venció. Finaliza el contrato en este año 2023, se cumplen los 10 años, él estuvo gestionando el correo de Mali, o pues los dominios .ml, desde 2013 hasta 2023, y el gobierno de Mali va a recobrar el derecho de administrar, bueno, el derecho supongo que siempre lo ha tenido, pero la gestión de la administración del dominio .ml. Lo que podía ser un error simple de correo puede convertirse en un peligro político, porque Malí actualmente sería un país estrechamente ligado a Rusia.
leí los reportes de que, por ejemplo, los cascos azules de las Naciones Unidas que estaban presentes en Mali tendrán que salir porque el gobierno de Mali pide que los reemplacen por presencia del ejército de Rusia. Esto es una información que yo creo que debo verificar. A ver, ¿qué tal si lo intento ahora mismo? Russian Army in Mali. Pues sí, encuentro la información en La Voz de América, en el sitio web de La Voz de América, que cuenta que no solamente se trata de ejército ruso, de soldados rusos, sino que son del grupo Wagner, el mismo grupo de soldados privados que se rebeló en contra del gobierno de Putin hace unas semanas antes de publicar este episodio podcast. Un intento revolucionario que al final no pasó nada, pero sí es un contratista militar ruso que estaría presente desde el año pasado en Mali, trabajando junto a las Fuerzas Armadas de Mali. También encuentro informaciones en Al Jazeera y en The Guardian, el periódico británico. Así que pues tiendo a creer que ese problema se puede complicar por la vía política. Y ahí está entonces la gran paradoja. La entidad, el ejército de los Estados Unidos, no solo el ejército, sino las Fuerzas Armadas, dejaron en visto a Johannes, el holandés, cuando notificó el error. Bueno, los errores comunes, pero repetitivos. Lo notificó y le respondieron con una palmadita en la espalda. Ok, gracias, nos vamos a ocupar de eso. Pero pasaron 10 años y los errores se siguen cometiendo. Bueno, también es que, ¿cómo la arregla el ejército? Si son errores que no comete el ejército, sino que comete las personas. Marcando un correo que sea, por ejemplo, general@army.mil. general@army.mil. Puede ser army.mil o navy.mil o lo que sea. airforce.mil o podría ser spaceforce.mil. ¿Ya viste la serie de Space Force? Cuidado, no te desvíes. Bueno, hablamos de eso después. El caso es que son errores humanos, pero son errores comunes, muy comunes. ¿Cómo solucionarlos entonces? A mí me ha pasado muchas veces que cuando digo mi email o el dominio de mi página web, locutor.co, muchas personas se equivocan y escriben com con M. Y a veces incluso sabes que no debes escribir la M, pero se te va el dedo. La mano tiene su memoria, está acostumbrada y escribe las letras por su propia cuenta. ¿Cómo solucionar un problema así? Le puede pasar a Malí, que la confundan con mil de milicia. Puede pasar en Colombia, que el .co se confunde con .com. Puede pasar también en Camerún, que su dominio es .cm. Y fácilmente alguien puede escribir com. Puede pasar con Oman, que tiene el dominio .om de Oman. Que se vuelvan errores comunes que al final terminen siendo un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos porque los correos .mil están llegando .mal. Y esto me hizo pensar, ¿qué tal si en el episodio completo contamos la breve historia del correo electrónico? ¿A quién se le ocurrió que había que poner dominios para diferenciar países? Si en realidad el correo electrónico, pues, no tiene que pasar fronteras. No tendría que llegar necesariamente a un país. Digo, no es correo físico. Tú puedes recibir tu correo electrónico en cualquier parte del mundo en donde estés. Volvemos entonces a la historia de Ray Tomlinson. En 1971,
creando las direcciones postales del correo electrónico, con el nombre de la persona, @ que significa en, el nombre de la computadora o del servidor, y después de eso, ¿qué? .com, ¿por qué? .es, .mx, .ar, ¿por qué? Si en realidad podemos tener correo en cualquier parte del mundo. No es verdaderamente un correo postal que tenga que llegar a nuestra puerta que está en un país. Bueno, hagamos una pausa antes de concluir el episodio con esta historia. ¿Has intentado alguna vez comprar un nombre de dominio en Internet? Bueno, pues es un poco como ir a una feria de pulgas en el ciberespacio. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Buscas el nombre y al final tienes que intentar que coincida también con el .algo que tú deseas. .com, .net, .lo que quieras. Pero la mayoría de los nombres están tomados. Ya alguien los compró. Y esto se debe a que hay un dominio de nivel superior. Y por dominio de nivel superior no estoy hablando de telequinesis y habilidades para mover objetos con nuestro dominio mental. No son historias de Calimán, ni mucho menos. Un dominio de nivel superior es la última parte del nombre del dominio en Internet, lo que va después del punto. Y es como el apellido de un sitio web. Si tu sitio web fuera una persona, tendría nombre de pila, un nombre familiar o apellido y un apellido final. Como, no sé, creo que en mi país, en Colombia, llevamos la tradición hispana, española, de tener 2 apellidos. Eso no lo usan en Estados Unidos, ¿verdad? O en otros países del norte. Ni se les ocurre. Nosotros sí usamos nuestro nombre y normalmente estamos contentos de tener 2 apellidos. Bueno, así son los dominios de Internet. Por ejemplo, en mi correo electrónico, no me vayas a mandar spam, por favor. Félix, que es mi nombre, @locutor, que sería como mi apellido, .co, que sería como mi apellido materno, o en este caso como mi país. Pero qué curioso, porque tengo otro dominio que es elsiglo21esoy.com. Y ese es ¿com de qué? De comercial. Porque sí, existen los dominios de nivel superior genéricos y los dominios de nivel superior de código de país. Cada uno tiene sus peculiaridades y sus personalidades. Los genéricos son .com, .net, .org. Son de carácter global, son genéricos. Se podría decir que son los verdaderos ciudadanos del mundo en la Internet, sin prestar ninguna atención a las fronteras políticas. El más conocido desde siempre ha sido el .com, asociado muy frecuentemente con comercio y con negocios. El .org, pues, se relaciona con organizaciones y con ONGs, lo cual es curioso porque... Oye, sí, espérate, es ORG por organización, pero lo utilizan las ONGs con N y no con R. Claro, porque las ONG son organizaciones no gubernamentales, o sea que al final sí son org. No lo sé, es como raro, ¿no? Bueno, .com, .org, .gov, .mil, como el caso del error, son genéricos. Dominios de nivel superior genéricos, globales. Y están los de código de país, que son más bien como un mosaico de culturas y de nacionalidades. Cada uno tiene el código de su país de origen. Por ejemplo, el Reino Unido, .uk por United Kingdom. El de Alemania, .de por Deutschland. Bueno, se escribe con Deutschland. Francia, .fr. México, .mx. Brasil, .br. .es, .ar, .p, .cr, por Costa Rica, ¿verdad? Esos dominios desempeñan un papel importante con respecto a los países, ayudando a las empresas y a las organizaciones a afirmar su presencia local.
Y sí, yo sé que también suena paradójico porque vivimos en un mundo conectado donde puedes pedir sushi en línea en Tokio, aun si estás, por ejemplo, qué sé yo, en Canadá. Bueno, ese es un ejemplo tonto porque no vas a querer pedir sushi en Tokio si no estás en Tokio. Pero sí me ha pasado a mí, por ejemplo, que cuando grabé un curso sobre podcasting en Platzi, fui a grabar en Bogotá. Yo vivo en Bogotá, pero el taxi, más concretamente el Uber, me lo enviaron desde Argentina. Y se puede, tú puedes enviarle un Uber a una persona que esté en otro país. Entonces, cuando tenemos estos dominios de Internet relacionados con países, estamos replicando la historia de tener una casa que queda en un país. Poner el dominio al final de tu dirección en Internet es como ponerle una bandera, como si fuera un barco y tuviera que tener una bandera para que todos sepan de dónde es. Y no sé, yo me pregunto, ¿por qué necesitamos eso si es solamente Internet? Y el correo electrónico ha evolucionado. Sí, lo seguimos usando. Vamos ahora sí con esa breve historia del correo electrónico, pero para divertirnos, pongámosle canciones. A ver, todo comenzó con ARPANET cuando los Beatles todavía tocaban juntos, pero luego se separaron. Y ahí fue cuando se inventó el correo electrónico, por idea de Ray Tomlinson, cuando probablemente estaba oyendo en el radio la canción Imagine de John Lennon. Pero bueno, ya sabemos la historia. No había muchas computadoras entre las cuales conectarse con un correo electrónico. Entonces, en 1976, el mismo año en que México y Colombia bailaban al ritmo de La Sirenita de Rigo Tobar, pues La Sirenita no era la película de Disney por aquel entonces, sino que en el 76 era la reina Isabel II, que probaba llevar el protocolo real un poco más allá cuando decidió usar el correo electrónico por primera vez. Y leyendo sobre la historia del correo electrónico pude saber cuál era el nombre de usuario de ese primer correo electrónico de la reina. HME2. Difícil de adivinar. HEM2 era por Her Majesty Elizabeth II, Su Majestad la Reina. ¿Cuál fue tu primer correo electrónico? ¿Lo habrías decidido así como lo decidió la reina Isabel? Digo, pudo haber elegido Elizabeth y quedarse con eso para siempre. Pero bueno, poco tiempo después, 1978, también en ARPANET, un señor que se llamaba Gary Zurek escribió el primer spam de la historia. Mandó correos a todos, correos no solicitados. Y claro, por esa época no se podía anexar canciones en los correos, pero seguramente si hubiera adjuntado una canción habría sido Amigo de Roberto Carlos, que era la que se oía en todas partes del mundo por entonces, al menos del mundo iberoamericano. Y todavía debe sonar por ahí eso de tú eres mi hermano del alma. Poco tiempo después, 1982, se estandarizó el protocolo SMTP, el protocolo simple de transferencia de correo, el estándar que sigue existiendo. Pero existe desde el 82, el año en que salió el disco Thriller de Michael Jackson, también el año en que Soda Stereo hizo su primer concierto, solo que era concierto privado, era el cumpleaños de un amigo. Todavía ni tenían canciones propias. Y seguimos avanzando con el correo electrónico. 1988 apareció el correo electrónico de Microsoft. Era la época de los hombres G con Sufre Mamón y el correo de Microsoft no, todavía no era el que te estás imaginando. Se llamó MS Mail. O sea, eligieron el nombre igual que la reina, las siglas MS por Microsoft. El que te estabas imaginando apareció después, en 1996, el año en el que Pau Donés andaba loquito por una flaca de 100 libras de piel y hueso y 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan. Sí, ya existía Hotmail. 1999, cuando Ricky Martin vivía la vida loca, apareció un libro de Seth Godin que se llamaba Permission Marketing.
el libro que abría la puerta a una forma nueva de la vida digital, el marketing de permiso. Los correos masivos ahora eran solicitados. Así que podríamos decir que si alguien está suscrito a una newsletter, pues el punto de inflexión fue en 1999. Pero ya que estamos haciendo memoria, en 2004, mientras en México Paulina Rubio andaba pidiendo que le dieran otro tequila, pues parece que fueron épocas emocionalmente difíciles, porque Ana Torroja y Alex Sintek se juntaron para cantar eso de que duele el amor. Ese 2004 fue el año en que Google lanzó Gmail. Y me acuerdo que uno no podía tener un correo de Gmail si no era por invitación. Había que esperar y hacer turno. Y luego cuando conseguías un correo podías invitar, no me acuerdo, a 2 personas tal vez, para que abrieran su correo de Gmail. Y fíjate que ya estábamos todos acostumbrados a utilizar el correo electrónico sin tener un programa de correo electrónico. Ya lo hacíamos en la web. Luego apareció el BlackBerry y en 2007 el iPhone. Porque sí, se podía enviar y recibir correos en un BlackBerry o en otro tipo de teléfonos, pero era complicadísimo. Yo tenía un Sony Ericsson que era una pesadilla enviar y recibir correos. Pero bueno, eso del iPhone fue cuando la canción de moda era Umbrella de Rihanna. Ya para 2010 era el tiempo de Chino y Nacho, llegó el reggaetón. Bueno, también estaba Carlos Baute colgando en las manos de Marta Sánchez. Y por esa época aparecieron las regulaciones más estrictas que empezaron a reducir el spam. Era la época, sí, en efecto, de las vuvuzelas y el waka waka en Sudáfrica. Y es la hora de hacer nuestro test de historia del correo electrónico. ¿Cuánto de esto viviste tú? Midámoslo en canciones, ¿te parece? Y no hace falta que lo vivieras directamente. Si te sabes las canciones, probablemente sepas también lo que pasó en correo electrónico por aquel entonces. ¿Cuántas de las canciones que mencionamos recuerdas? Waka Waka, 1, colgando en tus manos 2, Umbrella 3, Duele el amor 4, Dame otro tequila 5, Living la vida loca 6, Sufre mamón 7, Thriller 8, Amigo 9, La sirenita 10. Bueno, alguna gente no le dice la sirenita, sino el sirenito, Rigo Tobar. Imagine de John Lennon 11 y los Beatles 12. ¿Cuántos puntos tendrías tú? Puedo adivinar también que si estás oyendo El siglo XXI es hoy y llegaste hasta aquí, hasta este punto del episodio, probablemente te gusta estar en la vanguardia. Y por eso quiero compartir un secreto contigo. Se trata de Mail Relay. Mail Relay, la última es Y. Un servicio de email marketing sencillo y eficiente. ¿Por qué te lo recomiendo y por qué justo ahora? Porque ofrece una cuenta gratuita que permite enviar hasta 80,000 correos al mes a una lista de hasta 20,000 contactos y no tiene límites diarios. Además, tus emails van limpios, sin logotipos ni marcas de agua. Se me ocurrió contarte esto porque si estás pensando en gestionar tu propio boletín, newsletter o email marketing, dale una oportunidad a Mail Relay. Mail Relay, la última es Y. Espero que te parezca un consejo oportuno. Soy Félix Riaño, @locutorco en las redes sociales, y para despedirme te dejo un paisaje sonoro compartido en nuestro grupo Telegram de elsiglo21eshoy.com. Hola Félix y a toda la audiencia del siglo XXI es hoy. Mi nombre es Azor Lugo. Estoy en Don Diego, Antioquia. Son las 6:05 de la tarde y este es el paisaje sonoro.
El siglo XXI es hoy.com.